Ya ahorita al final de la clase, pues ya veremos algunos otros detalles, ¿no? Ahí. Ya está. Bien. Entonces, como les decía, primero quiero repasar un poquito los problemas que ya les había dejado, nada más para checar. Porque me interesa ver la metodología, ¿no? Para poder hacer el comparativo con el método de multiplicadores que después vamos a ocupar, ¿no? Entonces, primero les había dicho, o les había pedido que encontraran la distancia más corta desde este punto al plano, ¿no? El plano que sería nuestra restricción, en este caso pensándolo de esta manera, ¿no? Y entonces, aquí de lo que ya les había contado, ¿no? Por ejemplo, la distancia de forma general de cualquier punto x, y, z al punto 1, 0,2 está definida de esta manera, ¿no? Básicamente, como siempre lo hemos visto, como, bueno, lo que vimos al inicio del semestre, ¿no? De la distancia a cualquier punto. Y entonces ahora sí, ya vamos a considerar la restricción. Queremos, obviamente, solo los puntos que estén en el plano. Los puntos que estén en el plano tienen que cumplir esta ecuación, que reescribiéndola de forma inteligente, pues lo podemos escribir así, ¿no? Entonces, son todos los puntos del plano están en esa ecuación, y entonces sustituimos en la definición, que sabemos que entonces así ya tenemos la restricción directamente considerada en la ecuación que yo estoy trabajando. Y aquí, por ejemplo, les pongo la figura. Esta ecuación tal cual, si la grafican, les queda de esta manera, ¿no? Me queda un poquito de, bueno, es esta de acá. Pero bueno, nada será para que se vea una idea, ¿no? Entonces, se ve así a ojo ya, así, con la gráfica, que vamos a tener solamente un punto y que tiene un mínimo nada más, ¿no? Pero vamos a encontrarlo directamente analíticamente, nada más para que tenga un poquito ya que sepamos hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, aquí lo que les digo es que por cómo se comporta la función raíz cuadrada, lo que vamos a tener es que da igual que yo minimice la función, la raíz de todo eso, o que nada más minimice la x menos 1 al cuadrado más y cuadrado más 6 menos x menos 2y, todo eso al cuadrado, ¿no? Exactamente lo mismo, por el comportamiento que siempre tiene creciente, ¿no? Si tiene un mínimo, siempre va a ser el mismo mínimo para las dos ecuaciones, ¿no? Tal cual. Entonces vamos a trabajar con esta función, que ya escrita de esta manera solo depende de dos variables. Y lo demás es exactamente como siempre, bueno, como estuvimos trabajando en las otras, para los otros problemas, vamos a encontrar entonces, primero, dónde está el punto crítico a través de las primeras derivadas, y luego vemos criterio de la segunda derivada, ¿no? Entonces, por ejemplo, derivando con respecto a x, sacando la parcial de la función con respecto a x, me va a quedar esto de aquí. Sacando la parcial de la función con respecto a y, va a quedar esto de acá. Revísenlo nada más, ya saben, ¿no? Nada más como para ir repasando un poquito estas derivadas parciales. Revisen que no se me haya ido nada, que todo esté bien. Y entonces queremos, para encontrar el punto crítico, que esto esté igualado a 0, ¿no? Vamos a querer el punto donde estas dos ecuaciones se hagan 0, las dos al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, bueno, haciendo ya todo el álgebra que conlleva resolver el sistema, llego a que el único punto en donde se cumple que las dos son iguales a 0 es en el 11 sextos, 5 tercios. Y entonces, bueno, ya tenemos ese valor. Y lo que hacemos ahora es sacar las segundas derivadas para ver el criterio, ¿no? Ya sabemos que allá es un punto crítico. Si existe un máximo, un mínimo, un punto silla, tiene que ser en ese punto, ¿no? Como ya lo habíamos definido en la otra clase. Entonces, sacamos la segunda derivada. Aquí se ve que me va a dar 4. La segunda derivada con respecto a y, que en este caso me va a dar 10. Y la derivada cruzada con respecto a x y luego con respecto a y, que me vuelve a dar 4, ¿no? Entonces, sustituimos en el hessiano, tal cual como habíamos definido. De hecho, déjenme cambio la notación porque habíamos utilizado la h, ¿no? Sustituimos en el hessiano directamente las ecuaciones y eso me queda que es positivo. Entonces, tenemos el hessiano positivo y tenemos la segunda con respecto a x positiva. Entonces, este tiene que ser un mínimo relativo en el punto, ¿no? Y en este caso, viendo la gráfica como tal, directamente vemos que tiene que ser además un mínimo absoluto, ¿no?
La función siempre va hacia arriba, ¿no? Completamente creciendo, es un paraboloide. Y ya, no había mucho problema. La cosa aquí, digamos, lo importante de este problema es checar, ¿no? Tenemos la función que tenemos que minimizar y tenemos la restricción. La sustituimos y ya estamos considerando todo, ¿no? Esa es la forma en que estamos trabajando. Aquí les pongo otra ecuación, bueno, era el otro problema que les había encargado, que exactamente es igualito, ¿no? Me voy un poquito más rápido porque se repite todo, ¿no? Tengamos aquí que calcular el volumen máximo de la caja y solamente tenemos 12 metros cuadrados de cartón para hacer esta caja, ¿no? Lo que sabemos es que es una caja que tiene sus ángulos, bueno, sus lados son diferentes. Ya no es la caja como la que habíamos estado trabajando, ahora van a tener diferentes, ¿no? Por ejemplo, de profundidad tiene X, de ancho tiene Y y de altura tiene Z. Entonces, el volumen está dado por la multiplicación de X por Y por Z. Pero aquí como queremos una caja, déjenme lo encuentro donde estaba la palabra, era una caja sin tapa, aquí una caja sin tapa, entonces todo el cartón que yo tengo ahí, los 12 metros cuadrados, se me tienen que consumir en hacer el fondo, que está dado por X por y en las caras laterales, ¿no? La cara del frente y la cara del fondo está dada por Y por Z, son dos caras, entonces me queda 2 veces Y por Z, y los laterales, que está dado por Z por X, igual me queda de esta manera, ¿no? Entonces, ya tenemos esa restricción. Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a sustituirla en la ecuación que sí quiero maximizar, y aquí se ve que es fácil, ¿no? Por ejemplo, de estos dos puedo despejar Z, me va a quedar Z que multiplica a 2X más 2Y, y entonces me va a quedar Z menos X por Y entre 2X más 2Y, ¿no? Esto se ve claramente de dónde sale, nada más sale de despejar Z, ¿no? Y entonces eso es lo que vamos a sustituir en la función que vamos a maximizar en este caso, ¿no? Entonces me queda escrito así, ¿no? Así lo puse de forma explícita y luego ya nada más hago unas cuantas ecuaciones para simplificar un poquito esto, ¿no? Multiplico X por Y, me va a quedar entonces 12XY y me va a quedar X cuadrada y Y cuadrada. Lo escribí así nada más para que sea más fácil derivar cuando estamos haciendo las derivadas, ¿no? Entre 2 por X más Y, ¿no? Es igual como lo teníamos, ¿no? Entonces, ahora sí, lo que tenemos que hacer igual, sacar la parcial con respecto de X para encontrar el punto crítico, parcial con respecto de Y eso de aquí queremos que sea, igual que el caso pasado, iguales a 0, las dos al mismo tiempo, ¿no? Aquí, obviamente, bueno, ya no lo voy a hacer a todo detalle para que no nos tardemos, pero si se fijan aquí, por ejemplo, una de las situaciones podría ser que esta sea igual a 0 y que esta sea igual a 0. Sin embargo, no tiene sentido que pensemos que la profundidad de la caja sea 0, ¿no? Igual que el ancho de la caja. Entonces las podemos descartar directamente porque no tienen sentido pensar en eso, ¿no? Entonces lo único que me queda es considerar que este tiene que ser igual a 0 y que este tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Los dos tienen que cumplirse. Que sería este de aquí y este de acá. Entonces ya, hacemos todas las ecuaciones, ahí háganlo con calma, nada más hagan la igualación, y entonces llegamos a que X debe ser igual a Y. Y dado que X debe ser igual a Y, ya lo podemos sustituir en cualquiera de las ecuaciones, y llegamos a que X es igual a 2 y que Y es igual a 2. Ya considerando esos valores y recordando que esta es nuestra definición de Z, pues ya la sustituimos, ¿verdad? Pues bueno, aquí lo hice así medio, no con mucho detalle, pero bueno, háganlo con calma ustedes. Nada más que quede un poquito más claro. Y entonces, bueno, ya sustituyendo ahí el valor de 12 menos 4, menos 4 entre 4 más 4. Ah, no, y me falta no. Sí. Espérenme, nada más déjame, encuentro. Esta ecuación que escribí aquí está mal, ¿no? Y le puse dos es donde no iban. Pero bueno, escríbanlo ustedes con calma. Digo, ahí nada más se me fue. Entonces sí me quedaría 12 menos 2 por 2 entre 2 por... Bueno, lo voy a poner ya así como está la otra ecuación y ya, ya ustedes la calculan. 2 por 2 más
2 por 2, ¿no? Está, ¿no? Y entonces, bueno, ya tiene el punto exactamente donde estamos pensando que se tiene un punto crítico, ¿no? Obviamente no sabemos nada más que está en el 2,2, algo. Aquí de hecho lo grafiqué. Y digan, directamente si graficamos esta ecuación que tengo aquí, así como está, que es la gráfica del volumen, me queda de esta forma. Y entonces aquí se ve que solamente tengo un punto donde puede ser máximo, ¿verdad? Ese es el que tengo en el 2,2, algo, ¿no? Digo, no me acuerdo ahorita cuánto es. Pero bueno, ese es el punto máximo que queremos encontrar. Entonces, bueno, ya tenemos el punto, pero hay que calcular el criterio de segunda derivada para poder saberlo. Aquí ya no lo terminé, para no hacerlo tan largo este problema, me interesa más ir a lo que sigue. Aquí se las dejo ahí nada más como de tarea, que obviamente son mucho más, un poquito más complejo esto, ¿no? Esta ecuación que tenemos aquí, por ejemplo, esta es la que tenemos que derivar, ¿no? Volvemos a derivar con respecto de x esta ecuación, y aquí ya se los ahorro eso, me queda de esta forma, ¿no? Que a menos y cuadrada por y cuadrada más 12 entre y más x al cubo, ¿no? Obviamente en este caso, si queremos evaluar en el punto, los dos puntos son positivos, entonces todo va a ser positivo y nada más me queda este signo menos aquí explícito. Entonces eso me va a quedar negativo, ¿no? Ya ese es mi primer criterio para ver el hessiano, ¿no? Faltaría que calcular la segunda con respecto a y, la derivada cruzada y la sustitución en el hessiano, y esperamos que nos dé todo eso mayor que cero, ¿no? Entonces nos queda eso mayor que cero, la segunda derivada me queda menor que cero, negativa, y entonces podemos ya concluir que este es un máximo como lo que se está viendo en la figura, ¿no? Que tenemos esto aquí. Se ve que hacia todos lados baja, ¿no? Entonces, bueno, nada, es igual como tarea un poquito para repasar las derivadas parciales. Hagan la derivada, ¿no? Vuelvan a derivar esta de aquí. Vuelvan a derivar esta de aquí con respecto de y. Y esta de aquí vuelvan a derivar con respecto a y, ¿no? Igual para obtenerla, o la que quieran, ¿no? Pero obtener la cruzada, ¿no? Entonces échenle nada más ahí con cuidado los cálculos y ya, ¿no? Yo aquí no lo voy a hacer porque no me vaya a equivocar y voy a ocupar mucho más tiempo de la clase, ¿no? Entonces, bueno, ese es el otro problema que les había encargado. Y bien, vamos a ver de lo otro que estuvimos revisando. Ah, no, también de las otras cosas que ustedes vieron, que les dejé que repasaran, fue el hessiano para tres variables independientes, ¿no? Es decir, una curva, una superficie que tenemos en R4 que no podemos visualizar, pero como vieron hay un criterio que se puede utilizar para, para tres variables independientes, ¿no? Que teníamos un hessiano complementado, teníamos el hessiano que ya habíamos utilizado nosotros y aparte el hessiano que utilizaba las tres variables. Aquí, bueno, aquí abrí el archivo que les subí. Y por ejemplo, para tener un mínimo teníamos que la segunda derivada con respecto a x sea positiva, el hessiano nada de x y de y que sea positivo, y el hessiano de x, y y z que sea también positivo, ¿no? Y así tenemos los otros casos. Cuando la segunda con respecto a x era negativo, el hessiano de dos variables era positivo y el hessiano de x, y z era negativo, entonces era un máximo relativo y así nos podemos ir, ¿no? Entonces eso, bueno, es lo que nada más resuelve un problema para que quede todo cubierto. Ustedes ya ahí lo tienen en las copias para que echen un ojo. Pero bien, entonces tenemos ahora esta superficie, hipersuperficie definida por x, y y z. Vamos a calcular primero el primer punto crítico, ¿no? Como lo habíamos hecho hasta ahorita, ¿no? Entonces sacamos la parcial con respecto de x, sacamos la parcial con respecto de y sacamos la parcial con respecto de z, ¿no? Entonces eso ya me queda esta ecuación lineal, esta ecuación lineal, y esta ecuación que si bien no es lineal no nos causa mucho problema porque pues no depende de las otras variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta directamente la podemos resolver sin tener que preocuparnos de las otras, y me queda que z tiene que ser más o menos 1, ¿verdad? Nada más despejando, voy igualando a 0, despejando, y me queda que z es igual a más o menos 1. Y resolvemos estas dos rectas, estas simplemente son dos rectas, a ver un punto donde se intersectan, que de resolver me llega a estos resultados, ¿no? Entonces tengo x igual a 1/2, y igual a -2, y la z que ya habíamos calculado solita, ¿no? Entonces vamos a tener esos tres puntos. Pero fíjense que no resolvimos el sistema completo, ¿no? Porque no era sistema lineal.
Esa fue la razón, pero sin problema se puede resolver. Bien, entonces ya sabemos que esos dos puntos deben de tener un punto máximo, un punto mínimo, un punto silla, o el equivalente en R4 de lo que fuera un punto silla, ¿no? Entonces, vamos a sacar las segundas derivadas, ¿no? Sacamos la segunda con respecto de X, está sencilla, la segunda con respecto de Y también se ve claramente, la segunda con respecto de Z y las cruzadas, ¿no? De XY, XZ y YZ. Aquí se ve que pues estas se tienen que hacer 0 porque Z no depende de ninguna otra variable, ¿verdad? Y ya, entonces con las segundas derivadas, entonces ahora sí, tenemos que la segunda con respecto de X es en este caso positiva, el hessiano de XY, bueno, nada más en realidad esto sería de XY, de las parciales con respecto de X y con respecto de Y, es igual positivo, y el hessiano que sí involucra a todas las parciales con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z, me queda que es negativo, pero aparte que depende de Z, casualmente que era ahorita el único punto que nos está cambiando, ¿no? Entonces, ya aplicando el criterio, vamos a tener estos dos casos, ¿no? Por ejemplo, para el punto 1 medio, coma, menos 2, coma, menos 1, yo sustituyo el menos 1 aquí y me queda que esto es positivo, ¿verdad? Entonces voy a tener que todas estas son positivas y voy a tener, no sé cómo se visualice, tenemos una superficie, una hipersuperficie en R4, pero independientemente de cómo se visualice, yo tengo un mínimo ahí. Y ahora, en el otro caso, cuando tengo X igual a 1 medio, Y igual a menos 2 y Z igual a 1, obviamente entonces esto me lo deja sin cambiar, entonces me queda esto negativo y eso era el equivalente a un punto silla en R4, ¿no? Entonces esos son los criterios que se pueden aplicar, ¿se fijan? Hasta aquí es lo que se puede hacer, ¿no? Directamente de lo que podemos ver. Ahorita sería hasta una superficie en R4. Y ya nos da una idea de cómo se ve. Ya saben que, por ejemplo, lo que se puede hacer es ir haciendo cortes. Podemos hacer cortes para visualizar. Esta superficie no puedo verla directamente, pero pues vamos a tomar una Z constante. Además es una curva que está definida de manera implícita. No es cierto, porque estoy tomando X, Y, Z, perdón, sí. La W, vamos a tomar que una W constante y vamos despejando, ¿no? Por ejemplo, ahí cómo se verían los cortes tomando estos cortes en W constante, ¿no? Y así podemos ir generando superficies que nos van a dar una idea de cómo se verían, ¿no? Considerando, obviamente, que estamos viendo nada más las proyecciones sobre un espacio de R3, que bueno, está bastante, pues está complejo de visualizar, pero más o menos yo espero que por concepto, por lo menos, sí se entienda. Y bien, entonces, bueno, eso es nada más para revisar lo que les había pedido que echaran un ojo para las funciones de más de, más de dos variables independientes, ¿no? Hay algunos, si lo buscan en libros más abstractos de matemáticas, hay unos que intentan dar unas demostraciones para casos más generales, pero ahí ya se pone muy, muy loco, la verdad. Ahí sí ya no lo he revisado, no sé, lo veo difícil, no sé realmente si esté muy difícil, pero ya ver una superficie en 5 dimensiones y intentar ver cuáles son sus máximos y mínimos, o 5 o más dimensiones, si no lo he visto, pero ya nos da una idea suficientemente general, ver una superficie así, ya lo hicimos para dos dimensiones, para dos variables, para tres variables, para su representación en 4 dimensiones, ¿no? Y bien, entonces ahora, ya terminado con esa parte, vamos a ver cuando les había dejado otro problema de máximos y mínimos absolutos, nada más para revisar también esta parte, ¿no? Que quede todo claro. Le voy un poquito más rápido para que no se me vaya el tiempo. Aquí, igual que lo hicimos el problema del lunes, tenemos una superficie. Esta no se me ocurrió graficarla. ¿O sí? No la grafiqué. Pero bueno, si no se les queda también de tarea graficarla, nada más para ver cómo se vea. Y queremos calcular en este cuadrado donde tiene los máximos y los mínimos, ¿no? Aquí se ve que, bueno, es una... A lo mejor lo grafiqué la clase pasada, porque se ve que X está al cuadrado y Y está al cuadrado, entonces tiene que ser un paraboloide que abre hacia arriba, ¿verdad? Pero bueno, lo vamos a hacer ahora en este cuadrado definido entre 0 y 5 y entre menos 3 y 3. Es decir, en esta región, aquí ya lo empecé a graficar para que quede más claro, pero bien. Entonces,
con la metodología que habíamos ocupado, entonces habíamos dicho, primero vamos a preocuparnos de los, de los números, de los números críticos que tengamos dentro de los puntos críticos que tengamos dentro de la región. Entonces, para encontrar estos puntos críticos, pues sacamos directamente las primeras derivadas. Entonces, saco la primera derivada con respecto de x, con respecto de y, igualamos a 0, que es lo que necesitamos, y llegamos a este punto, ¿no? Este punto de aquí, que se puede ver como este punto, ¿no? Este aquí, haría falta encontrar cuánto vale, ¿no? Ese se lo dejo también de tarea, como lo habíamos hecho. Ah, no, de todos modos creo que lo hago por acá abajo. Bueno, por ahí deben andar, ¿no? Entonces, ese es el punto que yo estoy viendo, y aquí lo grafiqué, nada más para que lo vayamos ubicando, ¿no? Cuántos puntos críticos tenemos, o cuántos candidatos a ser máximo o extremo absoluto tenemos en este caso. Entonces, esos son los puntos directamente que salen de resolver las primeras derivadas. Y entonces, ahora sí, vamos a comenzar a fijarnos en la frontera. Por ejemplo, primero nos fijamos en L1, la frontera está compuesta por 4 valores, L1, L2, L3 y L4. Vamos a fijarnos primero en L1, que es cuando X es igual a 0. Entonces, es este valor que tengo aquí. Sustituimos X igual a 0, nada más me queda la función en términos de Y, entonces voy a tener solamente Y cuadrada con estos valores para Y, ¿no? Entonces, en este caso, Y se anula, obviamente solo cuando Y es igual a 0. No tengo otro valor, ¿no? Y entonces, yo en esta línea L1 voy a tener el punto Y igual a 0, X igual a 0, porque había partido de que X igual a 0. Voy a tener también el punto de acá abajo, ya sabemos que era también los tenemos que considerar, este y este. Entonces voy a tener el punto 0,3 y 0,-3, ¿no? Son los tres candidatos a ser extremo en esta línea. Y ya, los puse en amarillo para que los vayamos ubicando, ¿no? Que no se nos pierdan. Ahora vamos a movernos en L2. En L2 voy a tener que se cumple cuando Y es igual a 3, ¿no? Sustituimos el valor de igual a 3, encontramos la ecuación, me queda de esta manera, y yo sé que para los valores que se cumple es para X está entre 0 y 5, ¿verdad? Eso sale de la región. Y volvemos a calcular la primera derivada, encontramos el punto crítico en esta línea, y vemos que esto se hace 0 únicamente en X igual a 3 medios. Entonces, voy a tener que considerar este punto que ya lo había considerado, ya no lo considero, ya no lo puse en amarillo. Voy a tener este punto que era cuando X es igual a 3 medios, habría que sustituir el valor de X igual a 3 medios a la función de aquí. Me va a quedar, bueno, yo ya lo hice y me queda 3, entonces ese es el punto. Y el otro punto, el del otro extremo, ¿no? Este de acá, que hay que también considerar, ¿no? Ese punto es el 5,3. Y son entonces nada más, en esta línea solo aporté 2 puntos, ¿no? Porque el otro ya lo había considerado. Bien, vamos ahora a la línea L3. Para L3 voy a tener que se cumple cuando X es igual a 5. Ya me voy un poquito más rápido, creo que ya se entendió la metodología. Bueno, tengo esta ecuación. Si saco su derivada parcial, porque solo me queda en términos de Y, digo, en realidad sacando una derivada total, ¿verdad? Porque solo está en términos de Y. Y resuelvo, me queda que Y es igual a 5 medios. Entonces, como X es igual a 5, voy a tener el 5, menos 5 medios, va a ser uno de los puntos, y también tendré que considerar los puntos de las esquinas, ¿verdad? Este ya lo consideré, entonces ya no lo vuelvo a considerar, el 5,3 ya no está, ya no lo pongo en amarillo, y nada más considero el de acá abajo, ¿no? El punto 5,-3. Son los dos puntos que me aportó como candidatos esa línea, bueno, estos dos de aquí. Vamos a la última línea, en L4, cuando Y es igual a -3. Hacemos igual todo eso, sustituimos, resolvemos la derivada total con respecto de X. Resolvemos para eso igual a 0. Me queda que X es igual a 9 medios. Y aquí obviamente ya nada más aporté un punto, ¿no? Este ya lo había considerado, el de la esquinita. Este originalmente fue de la primera línea que resolví, ya lo había considerado. Entonces únicamente tengo el punto que encontré por hacer la derivada, ¿no? Que es este de acá. Entonces tengo todos estos puntos y los voy tomando aquí, ¿no? El 0,0, el 0,-3, el 0,3, que son los 3 puntos que tenía en la primera. Luego tengo el, déjenme nada más los ubico, al 3 medios, 3,
el 5,3, el 5,5 menos 5 medios, que sale de acá, el 5, menos 3, el 4 medios, menos 3, y el que me hacía falta, déjame ver si no lo tengo acá, no, me hizo falta escribirlo, es este de acá, ¿no? Que es el que tenía adentro del punto, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner nada más para que no se nos olvide. F,4, menos 2. Entonces habría que evaluar la función en todos estos puntos, ¿no? Aquí, bueno, ya lo empecé a hacer, estaba sencillo. Se me veo la función donde está. Así. El 0, pues sí, te cumple cuando esto todo es 0, me da 0. Cuando es menos 3, pues también no hay mucho problema. Aquí me va a quedar un... así. Esto es 0, por el x igual a 0. Aquí me va a quedar un 9 menos 18, ¿no? Entonces me queda un más 18, menos 9, me queda 9 positivo, y así nos seguimos, ¿no? Viendo dónde, bueno, qué valores se van cumpliendo, ¿no? 0, 9, 9 y así. Chequen cuál es el más grande, ya saben, chequen cuál es el más pequeño, y con eso vamos a saber cuál es el máximo absoluto y el mínimo absoluto en esa región para esa superficie, ¿no? Entonces igual se los dejo, nada más, pero acá, que lo acaben, la metodología es lo que me interesaba, nada más como volver a revisar para que lo vieran. Y digan, no es un poquito de talacha, pero no es mucho más difícil de lo que hemos resuelto, ¿no? Y entonces ahora sí, vamos al tema de los multiplicadores de Lagrange para que veamos cómo los ocupamos. Aquí, si se fijan, resolvimos, bueno, antes de llegar a esto de máximos y mínimos absolutos, lo que estuvimos viendo es cómo resolvíamos puntos cuando teníamos una cierta restricción. Nada más la sustituíamos y ya todo muy bien. Vamos a ver este caso igual, ¿no? Por ejemplo, encuentren los puntos, déjame lo recorro. Encuentren los puntos de este cilindro, pero ya ven que le decíamos cilindro, o que se le conoce como cilindro, cuando no está una variable que se deja correr, ¿no? Aquí, por ejemplo, en todo Y voy a tener hipérbolas, ¿no? Yo puedo cortar en cualquier punto de Y voy a tener hipérbolas, ¿no? Son las dos hojas de las hipérbolas. Entonces, por eso se le llama cilindro hiperbólico de x cuadrada menos z cuadrada menos 1 igual a 0. Y lo que quiero es que estén lo más cercano al origen, ¿no? A este punto de aquí. Déjame le cambio de color. Este punto. Entonces yo quiero ir viendo todos los puntos que tenga. Digo, se ve aquí claramente cuál podría ser el más cercano, pero de forma general lo podemos resolver, ¿no? Entonces quiero calcular esas distancias que dibujé en negro y quiero ver cuál es la más pequeñita. Entonces, igual, ¿no? Lo que queremos hacer es como que lo queremos hacer para cualquier punto al origen, porque queremos ver con el punto, los puntos que estén más cercanos al origen. Entonces yo tengo esta ecuación directamente, ¿verdad? Esta es la ecuación, como ya habíamos dicho, también no podemos quedarnos con la distancia al cuadrado, y es lo mismo minimizar esa distancia que lo de la raíz, ¿no? Entonces me quedo con esa función que va a ser la que voy a intentar minimizar. Y la restricción que tengo va a ser la que los puntos tienen que estar en el cilindro hiperbólico, ¿no? Entonces aquí, bueno, podemos hacer de muchas maneras, pero como siempre habíamos hecho, ¿no? Tomo un valor de aquí, o lo sustituyo en esta ecuación, y ya, ¿no? Entonces, para hacer esta sustitución, pues yo puedo poner que z cuadrada es igual a x cuadrada menos 1, ¿no? Nada más pasé la z y se acabó. Ya sé cuánto vale z, entonces lo sustituyo en la ecuación que yo quiero minimizar, que sería aquí le llame h, y me queda todo esto de aquí, ¿no? Ahí. Me queda todo esto de aquí, que sería esto que tengo acá, ¿no? Ya, bastante sencillo. Entonces, esta va a ser la ecuación que minimice, ¿no? Sacamos nuevamente los puntos críticos, la parcial con respecto de x, la parcial con respecto a y, me va a quedar aquí 4x, aquí me queda 2y, y eso tiene que estar igualado a 0 para que sea punto crítico, ¿verdad? 0 a 0. Y entonces me queda de esa que el punto debe ser el 0,0. El problema es que este punto no es un punto que esté en el cilindro, ¿verdad? Todos los puntos que están en el cilindro son los que están en estas hojas. Esta hoja como azulita y la moradita que está atrás, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasó, no? Ahí tuvimos un error. Y el problema es cómo tomamos la restricción. El problema de tomar esta restricción es que tenemos que ver bien cuáles son las variables independientes en este caso y cuáles son las dependientes. Si fijan, en la forma en que lo tomamos, pues no estamos considerando bien cuál es la variable dependiente. Y aquí, por ejemplo,
Déjenme quito estas líneas. Nada más para... Ahí. Aquí lo que tenemos que considerar es que tengo una franja de aquí a acá, en que no voy a tener ningún valor, ¿no? Son todos los puntos que están entre x igual a 1 y x igual a menos 1. No puedo tomar ningún valor de ahí porque no son puntos que pertenezcan al cilindro. Y aquí lo que pueden ver es que, por ejemplo, cuando yo voy cambiando el valor de z, va cambiando el valor de x, ¿no? Entonces no podía tomar como z mi variable independiente. Déjenme, lo muevo. Y entonces, bueno, podemos tomarlo de otra manera. Lo podemos hacer ahora más bien que y y z sean las variables independientes. Digo, hace rato tomé como z mi variable dependiente, que dependía de x. Llegamos a una contradicción. Y entonces lo que tengo que hacer es tomarla como mi variable independiente y que x dependa de la posición donde esté en y y en z. Bien, entonces, si hacemos esa consideración, yo de la misma ecuación que tenía de restricción, puedo despejar de esta manera, ¿no? Ahora en lugar de despejar z, despejo x, ¿no? Todo igual, normal. Voy a tener mi ecuación que voy a minimizar. Ahora le llamé k para no confundirla con la otra h. Y tengo exactamente lo mismo. Ahora nada más simplemente sustituyo el valor de x, que me queda en términos de z, y la ecuación con la que voy a trabajar es esta de aquí, ¿no? Que queda en términos de y y de z. Sacamos entonces ahora las parciales. Saco la parcial de k con respecto de y, la parcial de k con respecto de z, y me queda a esto, ¿no? Que esto nuevamente quiero que sean iguales a 0, que ese es el criterio, ¿no? Si yo tomo que esto es igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0, entonces yo puedo tomar esta ecuación sin ningún problema, ¿verdad? Tomo que z es igual a 0, esto se me hace 0, aplico la raíz y entonces me queda que x es igual a más menos 1. Y ya no tengo ningún problema. X tiene estos valores, z tiene estos valores y y tiene estos valores. Entonces los puntos, como yo ya los había visualizado en la figura que tengo aquí, tienen que ser el 1,0,0 y el menos 1,0,0, que son los puntos más cercanos al origen, ¿verdad? El problema es que, pues como vieron, pues nos queda la duda de cómo le vamos a hacer para saber cuál es mi variable dependiente e independiente. Es fácil de que nos podamos confundir. Entonces, por eso podemos ocupar el método de multiplicadores de Lagrange, que va a ser mucho más sencillo y no tiene este problema de que no sepamos cuál despejar o cómo hacer la sustitución. Directamente lo tomamos todo completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que podemos hacer, o lo que nos dice el método, bueno, déjame, sigo trabajando en mi figura y le vuelvo a borrar estos valores, estas líneas que puse. Y vean, aquí lo que me dice el método. Si lo que podemos hacer es tomar dos superficies que están en contacto, ¿no? Podemos tomar que tenemos al cilindro como tal, lo hemos definido, y aparte tenemos una pequeña esfera con centro en el origen. Entonces, por ejemplo, aquí, ahí, tengo mi esfera. Ahí. Tengo mi esfera. Quiero ver en qué punto, bueno, se cumple por un lado que es la mínima distancia al origen, pero aparte, si se fijan, va a ser un punto donde son tangentes en este caso. ¿Qué va a pasar en ese punto tangente? Que van a tener sus dos rectas normales o perpendiculares en la misma dirección, ¿verdad? La recta y el paraboloide, en este caso tienen la normal en este caso y en este caso, pero son la misma, ¿no? Es lo importante, ¿no? Entonces es una cosa muy simple como lo podemos tomar. Tomamos el cilindro y tomamos la esfera y vemos que tienen el mismo plano tangente y por ende la misma normal, ¿no? Ya sabemos cómo definimos la normal en este caso, ¿no? Con ayuda del gradiente. O de las parciales, ¿no? Más general, ¿no? Entonces, bien. Vamos a ver, con esta definición que tenemos, podemos tomar esta función que viene de la esfera, ¿no? Yo nada la despejé para poderla escribir de esta manera y me queda aquí con una esfera de radio A. No sé cuánto vale ese radio A, pero así la puedo escribir, ¿no? Y por otro lado tengo mi función G, que me está diciendo la restricción directamente, ¿no? Yo quiero que estén siempre los puntos sobre el cilindro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este caso, lo que vamos a ver es que los gradientes en el punto donde se estén tocando tienen que ser en la misma dirección.
Si están en la misma dirección, dos vectores en la misma dirección, sabemos por definición que los podemos tomar así, ¿no? Yo nada más puedo tomar los vectores paralelos cuando solo los diferencia un escalar. En este caso, el escalar lo vamos a llamar lambda o va a ser lo que se conoce como multiplicador de Lagrange. Bien, es que me acabo de acordar que no llegué a poner problemas, pero bueno, si no eso el viernes lo hacemos, cuando tenemos el caso de dos multiplicadores de Lagrange. Pero bueno, eso apenas me acordé ahorita. Pero bien, vamos a hacerlo ahorita todavía para uno. Tenemos esta condición, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a cumplir en este caso en particular esa condición. Entonces tenemos el gradiente de f, me va a decir 2x, 2y y 2z. Y ya, ¿no? La otra es constante, se muere. Y eso está igualado a lambda veces el gradiente de g. En este caso es 2x menos 2z y ya, ¿no? Entonces se tiene que cumplir estas condiciones en el punto donde están tocando, que va a ser el punto donde sea la distancia mínima. Y entonces, bueno, de esas ecuaciones, pues yo puedo establecer estas de aquí, ¿no? Tengo que 2x es igual a 2x lambda, 2y es igual a 0, y 2z es igual a 2z por lambda, ¿no? A menos 2z por lambda. Tengo esas tres ecuaciones, pero aparte tengo mi restricción, ¿no? Esa no la puedo olvidar, porque siempre quiero que los puntos estén sobre, o bueno, que respeten esa restricción, ¿no? Entonces, bien, vamos a verla, por ejemplo, en el primer caso, yo puedo tener que, para lambda igual a 1, voy a tener que esta ecuación, o sea, estoy tomando los valores de aquí, tomo, este es 1. De 1, yo puedo despejar que lambda tiene que ser igual a 1, y entonces sustituyo en la ecuación, vamos a llamarle esta 1, esta 2, nada más para que no nos perdamos, y esta le llamamos 4. Entonces, de 1, lambda es igual a 1, y entonces de la ecuación 3, que es esta de acá, entonces voy a tener que 2z es igual a menos 2z, ¿verdad? Simplemente por despejar, por sustituir ese valor de lambda, ¿no? En este caso, para que se cumpla esa igualdad, necesito que z sea igual a 0. Como z es igual a 0 y y es igual a 0, eso ya lo sabía de acá, entonces voy a tener que los puntos que cumplen todo lo que le estoy pidiendo ahorita tienen que ser los puntos de la forma x, 0, 0, ¿no? Ahorita cualquier valor de x, porque a x no le he puesto restricción de momento. Ahora, entonces, de la ecuación del cilindro ahorita consideré la 1, que la sustituí en la 3, y la 2 me dio el valor de y. Con la 4 no he jugado todavía, vámonos a la 4. Entonces, de la 4, como ya sé que z es igual a 0, yo sé que x cuadrada es igual a 1. De ese caso, x es igual a más menos 1. Y entonces ahora sí tomé todas las ecuaciones con las que yo contaba para calcular mis números. Y entonces tengo que, en este caso, los puntos críticos son los más menos 1,0, 0, ¿no? Y esos corresponden al valor de distancia mínimo. Y se fijan, aquí no hubo incertidumbre de cuál despejaba sobre cuál. Directamente resolvimos los gradientes, los igualamos y fuimos resolviendo el sistema de ecuaciones. En algunos casos tenemos poco más casos que considerar. En este caso era muy sencillo, porque además, por ejemplo, ya sabíamos que el x igual a 0 no me servía, ¿no? En este caso de aquí, ¿no? Esta viene de aquí. X igual a 0 no me sirve, entonces por eso consideré directamente lambda igual a 1. Y todo lo demás, no hubo problema, ¿no? Entonces, este era como el caso particular que estuvimos viendo ahorita, un caso muy simple, el paraboloide. Ahora vamos a ver directamente, a definir este método de multiplicadores de Lagrange más formalmente, ¿no? Bueno. Ahorita por cuestiones de tiempo me voy un poquito rápido. Digo, revisen bien el tema y bueno, revisen lo que les pongo aquí, o lo que ven, también lo que pueden ver en los libros. Pero aparte, échenle un ojo a lo que puse aquí de videos. Son dos videos que se me hicieron bastante didácticos, bastante bien explicados, porque luego utilizan animaciones que ayudan mucho a entender esta parte que vamos a ver ahorita, ¿no? Ahorita lo que les voy a explicar. Entonces, el método dice que los valores extremos de una función f, cuyas variables están sujetas a la restricción, en este caso vamos a llamarle g de x, y, z igual a 0, ¿no? Vamos a tomar en ese corte ahí.
de la función, ¿no? Sobre ese corte vamos a tomar la restricción y entonces lo que voy a tener es que se cumple que el gradiente de f es igual a lambda veces el gradiente de g, con lambda el multiplicador de Lagrange, ¿no? Eso es lo que me está diciendo el teorema, ¿no? La metodología. Ahorita vamos a ver cómo es la demostración, ¿no? Aquí nada más se lo pongo como más en concreto el mismo teorema. Entonces, si tenemos que f es derivable en una región y tiene una curva suave, entonces yo puedo establecer que el gradiente de f es ortogonal a la curva, como ya lo habíamos visto en algún punto, pero hay que establecer bien la demostración, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando vimos que cuando g era una curva de nivel, nosotros podemos ver que su gradiente siempre iba a ser perpendicular a la curva de nivel tal cual, ¿no? Digo, a la curva que se genere en ese corte que salía, ¿no? Por eso podríamos definir la normal a una curva o como en relación a esa podemos definir la tangente y así, ¿no? Vamos entonces a hacer la demostración de esto, ¿no? Donde el gradiente de f debe ser perpendicular u ortogonal a la curva C. Entonces, como les decía, tenemos que mostrar eso, para lo cual nosotros podemos escribir la curva que está en la superficie F de esta manera, ¿no? Una curva que depende de las funciones g de t, h de t y k de t, ¿no? Por ponerles algún nombre. Si nosotros hacemos la regla de la cadena para ver la derivada de esta función, entonces me va a quedar de esta manera, ¿no? La derivada con respecto a t, porque ya estoy parametrizando esa curva con respecto a t, me queda así por regla de la cadena. Y como habíamos visto que podíamos reescribir, lo podemos poner así. Ahora, como yo quiero que esa superficie o que esa función tenga valores máximos o mínimos en el punto que me interesa ahorita, entonces yo quiero que la derivada, esta derivada sea igual a 0, ¿no? Ese es el criterio que tenemos para encontrar máximos y mínimos, que la derivada, entonces si sea 0, ese va a ser el punto crítico y ya. Digamos otros casos, ¿no? Pero entonces, se tiene que cumplir que esto es igual a 0, pero entonces esto de acá tiene que ser igual a 0. Entonces, en el punto donde la función tenga un máximo o un mínimo, este producto escalar se me tiene que hacer 0. Y si el producto escalar se me hace 0 en ese punto, entonces el gradiente con la tangente tiene que ser perpendiculares. Eso pensándolo con respecto a la función. Ahora, si se fijan, nosotros podemos también verlo con la g. En este caso, a g lo estoy definiendo, lo estoy definiendo de esta forma, ¿no? Decir que g está igualado a 0, es decir, es una curva de nivel. Y como les dije, eso ya lo habíamos demostrado. Cuando tengo una curva de nivel, tengo una curva sobre esa, bueno, una superficie de nivel, perdón. Tengo una curva sobre esa superficie de nivel. El gradiente de esa superficie siempre va a ser perpendicular. Entonces, por un lado tengo un vector que es perpendicular a g, por otro, bueno, tengo un vector gradiente que es perpendicular, y tengo por otro lado el vector f, que también es perpendicular, y los dos deben cumplir en un cierto punto que f tenga un valor máximo o mínimo, entonces tienen que ser paralelos, ¿no? Es lo que básicamente les escribo en estas siguientes líneas, ¿no? Tienen que ser paralelos y entonces los dos son en la misma dirección, y entonces puedo establecer que el gradiente de f debe ser igual a lambda veces gradiente g. Aquí lo pongo en una figurita para ver si se entiende mejor. Obviamente en el video con la animación se ve más claro. Pero por ejemplo, en este caso, yo tengo aquí mi curva. Bueno, tengo un paraboloide. Y quiero encontrar los máximos sujetos a la restricción de la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 1. O del cilindro, ¿no? Sería como un cilindro lo cortara. Me va a quedar esta como figurita que está dibujada por la línea roja. Y entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular para la superficie del paraboloide el gradiente, un vector perpendicular, pues me quedaría en esta dirección. A ver si déjenme lo cambio de color. A ver si la perspectiva me ayuda. Estaría en esta dirección, ¿no? Perpendicular a la superficie. Y si se fijan, en este punto también, en el círculo, tendría un vector perpendicular al círculo en esta dirección. En principio, que intenté dibujarlos en la misma dirección. Pero, ¿qué va a pasar si nos vamos moviendo hacia acá? Aquí, por ejemplo, mi vector va a seguir apuntando en esta dirección perpendicular. Pero en este caso ya me moví, ya no va a ser exactamente igual. Entonces, si yo quisiera, me va a quedar en esta dirección. Ya no están, bueno, lo hice un poquito exagerado tal vez, pero ya no están en la misma dirección los dos vectores.
Yo necesito que siempre esté en la misma dirección. Y va a ir sucediendo lo mismo hasta que lleguemos a este punto, que en este caso, aquí tiene un mínimo, como se ve, aquí tengo un máximo que está en esta dirección, y casualmente en este punto también vuelve a estar en esta dirección, el vector perpendicular o el vector gradiente. Entonces, ya, ya me estaba quemando. Entonces, voy a tener que, esa es una condición suficiente para determinar los puntos que son máximos o mínimos sujetos a esa restricción. Igual está el dibujito muy, pues se me hace bastante simple, pero puede ayudarnos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo, bueno, otro ejemplo nada más para que más claro, traigo varios ejemplos aquí, porque es algo difícil de visualizar. También, a ver qué. Aquí, bueno, la otra material que publiqué era un poquito de repaso de lo de la clase de ayer también. Y es un poquito de polinomio de Taylor, también si le quieren echar un ojo. No me acordaba que viene algo así. Pero bueno, ahí viene un poquito también de lo de máximos y mínimos, ¿no? Ahorita revisamos, quería ver si había subido otra cosa, pero no. Lo demás se los puedo compartir para la clase del viernes, ¿no? Que ya vamos a terminar ahora sí. Entonces aquí, por ejemplo, les pido encontrar los valores máximos y mínimos de la función de esta como hiperboloide también, pero sujeto a la restricción de una elipse. Aquí, por ejemplo, en esta figura, igual no ayuda mucho la perspectiva, pero si se fijan, tengo el hiperboloide y tengo la elipse que me está cortando. Aquí sí la dejé como cortada completamente para que se vean estos puntos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se ve que aquí voy a tener un máximo, aquí que, bueno, se ve medio transparente, se puede ver el otro máximo por acá, y en algún punto por aquí está bajando, ¿no? Digo, aquí no se ve muy bien en el corte cómo está, pero por acá debe haber un mínimo y por acá debe haber otro mínimo, ¿no? Ahora tengo esa restricción que es una elipse, ahora la que está cortando ya no es un círculo, ¿no? Y tengo una superficie definida por X por Y. Entonces, bien, directamente vamos a ir a ocupando. Entonces, tengo esta función, tengo esta restricción, y quiero que se cumpla esta condición, ¿no? Aparentemente esa es la condición que me va a decir cuando son máximos y mínimos. Y obviamente, como les decía, lo queremos cumplir cuando tenemos esto, ¿no? Así es como definimos el caso de los multiplicadores. Queremos ponerlo como una curva, una superficie de nivel. En este caso, la igualamos a 0. Entonces, aunque esta la tengo igualada a 1, pues vamos a escribirla como la teníamos, ¿no? En el método, que es igualado a 0, ¿no? Es decir, que estamos trabajando allí en el plano, ¿no? En el plano XY. Bien, entonces vamos a empezar a hacer los gradientes. Me queda el gradiente de la función f, bueno, la derivada parcial con respecto a x de f me va a quedar y, con respecto a y me va a quedar x, y esto va a ser igual a lambda veces x, esto como está dividido entre 8, cuando bajo el 2 me va a quedar solamente entre 4, y me va a quedar lambda y por j, ¿no? Y la restricción, como les decía también, ¿no? O sea, tenemos que seguir considerando para ser la que nos aporte la información que nos haga falta, ¿no? Bien, entonces, de aquí, de esta ecuación que tengo aquí definida, voy a tener que tengo esta ecuación, y es igual a lambda sobre 4 por x, y x es igual a lambda por y. De aquí, todavía sin considerar, esta es la ecuación 1, la ecuación 2, esta ahorita la ocupamos. Entonces, de aquí puedo decir que, bueno, en este caso puedo sustituir el valor de x en la ecuación 1, y entonces me va a quedar lambda sobre 4, que multiplica a lambda por y. Y esto me queda esta ecuación de aquí, ¿no? Entonces, en este caso, y es igual a lambda cuadrada entre 4 por y. Por tanto, o y es igual a 0, o, en este caso, lambda es igual a más menos 2, ¿no? Para que esto me quede, bueno, haga que se cumpla, ¿no? La condición, ¿no? Sí, aquí no vamos a descartar ningún caso. Si tuviéramos el caso que y es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que sucedería? Esto de aquí, de esta ecuación, me va a quedar que son iguales, y entonces tengo este punto. Pero ese punto no está en la elipse, como habíamos puesto, que era la restricción que se tenía que cumplir, ¿no? Entonces, directamente lo podemos descartar. Y tiene que ser distinto de 0.
Entonces nos quedamos cuando el operador, el multiplicador de este es igual a más menos 2. Entonces tenemos esta condición y igual, tomando la ecuación 2, me va a quedar que x es igual a más menos 2 por y. Y bueno, ya tomé las primeras dos, podemos irnos directamente a la restricción. Sustituimos en la restricción y entonces me va a quedar más menos 2y entre 8, bueno, eso al cuadrado, más y cuadrada sobre 2 menos 1 es igual a 0. Despejamos la ecuación. Aquí tengo nada más en términos de y. Y veo que y tiene que ser más menos 1 en este caso. Entonces, como ya tenemos que y es igual a más menos 1, tenemos y... Déjenme ver. Y ya teníamos que... Donde tenemos... bueno, si y es igual... claro. Si y es igual a más menos 1, pues ya nos podemos regresar a esta ecuación de acá, ¿no? Y entonces ya tenemos que x tiene que ser más... ya, de hecho, sí. Y x tiene que ser igualito, ¿no? Más menos 2. Entonces voy a tener que x es igual a más menos 2, con el caso de que y es igual a 1, y más menos 2 cuando y es igual a menos 1, ¿verdad? Son los 4 puntos con los que voy a trabajar, los que voy a ver aquí, que son los que más o menos habíamos visualizado en la figura, ¿no? Entonces, esos son los que tienen que ser candidatos, o bueno, donde tiene que estar el punto donde tenga máximo y mínimo. Y ya podríamos ir sustituyendo en la función, ¿no? Si queremos ver si es un máximo o un mínimo, podemos ir a sustituir en f, digo en y, ¿cómo le llaman? Si en f. Y entonces, por ejemplo, aquí me queda que este es el valor máximo y este se va a ser el valor mínimo, ¿no? Son los dos casos donde se cumple, ¿no? Entonces, estos dos puntos que tengo aquí tiene que ser cuando z es igual a 2, y estos dos puntos que voy a tener aquí va a ser cuando z sea igual a menos 2, ¿no? Y exactamente siempre el mismo caso, ¿no? Aquí tengo otro ejemplo, te los voy a dejar ya nada más para que lo revisen ustedes. Si fijan, es exactamente igual, tengo la función, tengo la restricción, en este caso vuelve a ser un cilindro normalito, y voy a tener 4 puntos, ¿no? Este punto de aquí, este punto de acá, y los dos que queden del otro lado. Entonces, ahí nada más ustedes, bueno, ya saben que son 4, ya nada más resolviendo igualito, ¿no? Sacamos el gradiente de f, gradiente de g, igualamos, obtenemos estas ecuaciones, obtener estas ecuaciones más la restricción, tenemos aquí, y entonces vamos resolviendo, ¿no? Digo, aquí más o menos lo hago detalle. Aquí, por ejemplo, de la ecuación 1 es 2x por 1 menos lambda, ya cuando lo despejé, y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, o x es igual a 0 o lambda es igual a 1. Entonces, bueno, aquí voy considerando los casos. Si x es igual a 0, entonces de 3 y es igual a más menos 1. Y si lambda es igual a 1, de 2, tal. Y bueno, ya salen todos los puntos, ¿no? Entonces, échenle un ojo, digo ya no, para no repetir tanto los problemas son similares. Y aquí les pongo un último, ¿no? Chequen, bueno, pongo otro aquí. Digo, puse varios problemas porque esto está... Entonces, siempre es complejo en el sentido de visualizar y de tomar todos los casos. Aquí, bueno, todavía de no les dejo tarea. Esta va a ser la última tarea, la tarea 8 que les deje que suba mañana o el siguiente lunes. Si va a haber unos problemas de operadores, inténtenlos hacer nada más para que revisen, porque siempre eso es bueno, por lo menos lo que he visto que les complica, ¿no? Que sepan exactamente cómo considerar todos los casos que podemos tener, ¿no? Que digo, nada más es ir con calma viendo las opciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, cuando x es igual a 0, cuando lambda es igual a 1, aquí, por ejemplo, ya tenemos que y es igual a más menos 1, y si lambda es igual a 1, las otras consideraciones, ¿no? Digo, no es muy complejo, nada más que luego es cosa nada más irlo visualizando bien, ¿no? Entonces intenten, bueno, échenle un ojo a este problema 2, nada más uno más para que tengan como de referencia, y traten de hacer este problema, nada más es un poquito más pesado en el sentido de cómo está definido f, pero nada más para que vean cómo a qué llega, ¿no? A la x por y, sujeto a la restricción de x cúbica más y cúbica igual a 16, ¿no? Esas sí ya son funciones un poco más complejas, no las grafiqué, igual graficamos si quieren, resolvemos este problema el viernes, nada más así de forma rápida, y el mismo viernes también les muestro estas simulaciones, nada más para que vean cómo se comportan. Les voy a
ahorita ya no, porque ya, bueno, ya tengo varias cosas que subí al Classroom para no hacerlo tan pesado. El mismo viernes yo creo que le subo una lectura en donde se resuelven los operadores de Lagrange, pero para dos restricciones. Van a ver que el número de restricciones que pueden tener los operadores es infinito, ¿no? Depende de qué tan complejo lo querramos hacer, podemos poner tantas restricciones como querramos. Obviamente vamos a dejarlo en 2, pero bueno, eso ya no va a ser parte de lo que veamos, simplemente es para que lo conozcan. Y, y también les voy a subir unas copias, bueno, unos artículos donde hacen más formal esta deducción del método, ¿no? Aquí, si se fijan, es un método muy gráfico, nada más es ir viendo cómo están comportando los gradientes, pero entonces se intenta hacer, cuando se hace más formal esta deducción, muy geométrica con respecto a cómo están comportando los gradientes. Les tuvo el viernes unas copias de eso para que, bueno, para si son muy puristas matemáticamente hablando, que puedan ver una demostración muy, muy formal de esto. No digo, aquí más o menos hicimos la demostración, pero quitamos todo el formalismo, nada más o menos viendo cómo se comportaban las normales, pero se puede hacer todavía mucho más formal esta deducción. Bueno, entonces, como le decía, básicamente con esto terminaría el contenido del semestre, ya todos los temas que se tenían que cubrir. Nada más terminaríamos el viernes, son una clase rápida, en realidad espero que no nos tardemos, no nos tomemos toda la hora nada más para revisar esos, luego son unas simulaciones rápidas y las hojas que les subiré, ¿no? Nada más lo que nos tome tal vez resolver este problema que tengo aquí. Entonces ya eso lo vemos el viernes. Fernanda y Carlos se pusieron, casi están a mano con las calificaciones. Se supone que el notebook les deja ir viendo cómo van ahorita en promedios. Me falta obviamente esas calificaciones subir los puntos extras que tengan por ahí pendientes de las tareas de vectores y bueno, si alguien quiere la tarea 7 y 8, bueno, eso ya se va a hacer aparte, ¿no? Pero ahorita vayan echándole un ojo a sus calificaciones, considerando que todavía falta subir ese punto de los que entregaron todas las tareas de vectores. Y creo que, bueno, estoy viendo que todavía les falta algunas tareas de vectores subir la nota, pero esa no debe de tardar. Yo espero que a más tardar mañana temprano ya estén todas las calificaciones en el Classroom. Yo en el transcurso del día subo la calificación para que no haya problema con la página de la facultad. Ustedes en el transcurso del día van a poderla revisar. Y ya saben, ¿no? Estas, por ejemplo, las tareas. Lo que pasa es que tal vez sí la regué yo. Lo que pasa es que cuando subí las tareas no activé que se subiera el promedio. Y hace ratito le dije que lo publicara, pero no sé si por haberlo hecho después de que se generaron todas estas tareas, no sé si no le esté registrando. Bueno, entonces lo que podemos hacer es, déjenme ahorita capturo un archivo de Excel, con los promedios cómo van, y se los mando, ¿no? Para que puedan ver más o menos cómo son sus promedios. Todavía sin considerar los puntos extras, ¿no? Para no tardarlos tanto, para que tengan una idea. Nada, se lo subo así. Y luego ya lo iré actualizando con el punto extra, ¿no? Pero ya más o menos ustedes se pueden dar una idea de cómo andan y cómo van. Y también por si quiere alguien que vaya trabajando la tarea 7 y 8, que les digo, eso va a ser como puntos extra, pero eso ya lo veremos, bueno, ya lo subiremos después, ¿no? Todavía eso se modificaría en las correcciones que fue lo que se llegó en los acuerdos de la asamblea, ¿no? Entonces ahorita dejamos así, ya que puedan ver sus calificaciones a más tardar mañana. El viernes pues ya nada, nos vemos para terminar esto. Y bueno, igual si tienen alguna duda, cualquier cosa, pues me pueden escribir por Telegram, el correo como sea, o el mismo viernes. Y ya, creo que sería todos los avisos. Si hay algo más, pues ya si me acuerdo de algo más, se los comentaré el viernes. Y si no tienen dudas de este método de Lagrange, yo sé que todavía no quedó del todo claro, a lo mejor, porque si les digo, sí es un poco abstracto visualizarlo, aunque la metodología no sea tan difícil ya de llevarla a cabo, pero échenle un ojo, inténtenle más o menos ir revisando junto con los videos, igual lo complementamos el siguiente viernes y ya. Entonces, a pesar de eso, si no tienen dudas, nos vemos el viernes. Vale, nos vemos, hasta luego. Gracias, profe. Dale, nada, hasta luego.